Escuchamos al secretario de Estado estadounidense John Kerry decir que podría promoverse una mediación, un tercero de buena fe. Ya se había hablado incluso del presidente de Uruguay, José Mujica, pero fue rechazada su mediación. Llama la atención porque es más bien un simpatizante del régimen chavista. Ha sido rechazada de manera bastante elegante, ¿no? Han agradecido su interés y su siempre preocupación por Venezuela, pero básicamente la posición venezolana es que ya han abierto los canales de diálogo interno. La Conferencia de la Paz justamente tiene ese objetivo para conversar, y que lo que quedan son grupos reducidos, minúsculos, de protestantes en el país, lo cual pues no guarda relación con la realidad cuando vemos que si bien en Caracas el tema podría haberse calmado un poco, aunque sí sigue la protesta, en el interior del país todavía sigue bastante fuerte la protesta, sobre todo en algunos departamentos como el caso de Táchira. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de acercar posiciones si está centrado y no sale de esa posición Nicolás Maduro? ¿No? Ha respondido además que los estudiantes han sido agresivos a la hora de rechazar ir a la comisión, a este Consejo de Paz. Sí, es complicado, ¿no? Ya hemos visto experiencias anteriores, meses atrás, de intento de tender puentes que no han avanzado, con la oposición inclusive, y en este contexto de persecución y de criminalización de la protesta y de tensiones, es complicado hablar de diálogo con un sector de la población que representa casi la mitad del país. Entonces lo que vemos ahorita es una fractura increíble, y creo que justamente es lo que está tratando de reducir. La visita del canciller Jagua a varios países de la región justo tiene ese objetivo. ¿Cuál es? Básicamente demostrar o ratificar la posición del gobierno, que se sustenta en temas que son reales, como por ejemplo que es un gobierno que tiene mucha legitimidad, es decir, tiene un gran apoyo popular. Estamos diciendo que hace 2 meses ganó el 75% de las gobernaciones y alcaldías. Eso hay que tener en cuenta, la oposición debería considerar eso. Y también otro elemento fundamental que lo hemos visto en el video, y es que no solamente hay violencia por parte del oficialismo, sino también por la oposición. Este video espantoso del cómo tratan a un policía nacional, pues obviamente ahora vuelta al mundo, de cómo no solamente la violencia viene del gobierno. Lo lamentable es que no hacen un mea culpa en torno a los males que ellos han cometido, como por ejemplo violencia, represión, colectivos chavistas. Esto también nos gustaría escucharlo por parte del oficialismo. Ahora, ¿qué puede conseguir Elías Jagua, el canciller venezolano, en este recorrido por los países de UNASUR, hasta ahora en Brasil? Si está tratando de convencer a los convencidos. Sí, básicamente ha ido a Mercosur más Bolivia, y ahora va a Surinam para el tema de UNASUR. Yo creo que un tema siempre bueno puede tener algún tipo de pantalla internacional en torno al reafirmamiento de tu posición. No creemos que vaya a lograr cambiar algo la posición de países como Brasil y Argentina, que ya tenían una posición favorable para Venezuela, pero siempre es bueno reafirmar tu posición y de alguna manera contar tu versión de los hechos frente a la avalancha informativa internacional de crítica al gobierno de Maduro. Así que yo creo que es importante porque tienes acceso a opinión pública distinta, medios distintos, y eso es importante teniendo en cuenta que hay una avalancha informativa contra Maduro y con sustento de alguna manera a nivel internacional, ¿no? Ahora, en el caso de Capriles, él ha dicho que hay puntos, hay una agenda precisa, que no ven eso en la convocatoria de Nicolás Maduro. También podría quizás comenzarse por eso, ¿no? Por redactar puntos determinados. Acá una mesa de diálogo con la caída de Fujimori, eso se ve distante todavía. No, se ve muy distante. No creemos que Maduro, el chavismo en 15 años ha demostrado muy poca capacidad de consenso con sectores contrarios a ellos. Más bien, lo que hemos visto es alta dosis de intolerancia en el chavismo en estos últimos años. Así que la verdad es que no creo que podemos llegar a soluciones, además porque la respuesta del gobierno va a ser: si quieren negociar la oposición, negociemos sin condiciones, y eso pues ese va a ser el punto de partida que va a llevar pues al descalabro cualquier intento de negociación. Ahora, como dijimos al comienzo, cualquier cambio al modelo económico, cualquier cambio a la estructura del régimen que implica la cooptación de las instituciones estatales, pues implicarían de alguna manera un derrumbamiento del propio régimen. Y lo que lo haría ser probablemente más autoritario y represor. Sí, o te vuelves muy vulnerable o te vuelves más... O cedes y te debilitas, como le puede pasar a Yanukovych, por ejemplo, o lo que me estás diciendo tú, lo que le puede pasar a la primera ministra de Tailandia, una vez que empiece a ceder y a soltar terreno, a soltar poder. Comienza a mostrar debilidad. Exacto, y comienza el final del régimen. Ahora, el temor de Capriles es mayor, porque él señaló hace unos días de que no solamente puede caer régimen, sino que de repente puede caer Maduro y entrar en mucho más radical dentro del régimen. Elías Jagua. Sí. Diosdado Cabello dijo él, Diosdado Cabello. Que es el sector más militarista y mucho más rudo. Si Maduro es duro, pues Cabello es mucho más duro. Y esos son los temores que existen en la oposición. Y en la Argentina, vamos a la Argentina, la inflación y la devaluación del peso está golpeando a los sectores de menos ingresos. Sin embargo, el Banco Mundial ha alabado la lucha contra la pobreza del gobierno de Cristina Fernández.
Este es un comedor popular en Buenos Aires. Aquí, en el barrio Villa Piletones, los trabajadores logran ayudarse en su presupuesto recibiendo alimento gratis. Alejandro Monzón es uno de ellos. Al ver que su sueldo no le alcanza debido al incremento en el precio de los productos, ahora depende de la caridad para mantener a su esposa y sus 6 hijos. Como digo, para la retira, para pagar los impuestos, para que viene la escuela, para comprar las cosas, los útiles, los guardapolvos a los chicos. Vendiendo acá te ayuda. Claro, sí, me ayuda un poquito más. Si no, no me alcanza. No me alcanza. La fuerte devaluación de la moneda argentina en el mes pasado ha generado una de las tasas de inflación más altas del mundo. 1 de cada 4 familias en este país depende de los programas estatales. La mayoría de los economistas aseguran que la inflación anual supera el 25%, pero el gobierno maneja cifras oficiales de solo 10%. La gente trabaja, ¿no? Pero como yo le decía, hay gente que gana por quincena y gana 1.800, 2.000 pesos y tiene que comprar zapatillas, ropas, útiles escolares y no le alcanza. Entonces es como una ayuda al comedor entre la comida y ellos puedan comprarle las cosas a sus hijos, ¿no? Aunque existe un grave problema económico, Argentina figura entre los países más ricos del mundo, gracias a sus exportaciones de carne y trigo, pero una sucesión de crisis financieras en las últimas décadas ha golpeado fuertemente a su clase media. Claramente la Argentina, con todas sus situaciones, está mejor que hace 10 años, pero se ha ido complicando, ha cambiado la tendencia y el problema es cómo la revertimos nuevamente. Para volver a cambiar la tendencia hace falta actividad económica privada, generar inversiones y definir qué sectores productivos van a generar empleo en los próximos años. Para amortiguar esta sensación, los programas sociales y de subsidios del gobierno requieren el 15% del Producto Interno Bruto, cuando hace una década era el 10%. El Banco Mundial incluso ha reconocido esta semana los avances que ha tenido Argentina en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Ha resaltado el rol que tuvieron en este logro el gasto público social y las transferencias monetarias dirigidas a los sectores de menores ingresos. Vamos ahora a Ucrania. El destituido presidente Víktor Yanukovych se ha presentado en una conferencia de prensa realizada en Rostov-on-Don, en Rusia. De otro lado, en Crimea, un grupo de hombres armados tomaron 2 aeropuertos de esa península. Víktor Yanukovych ha reaparecido en Rusia. Es la primera vez que se presenta ante la prensa desde que fue destituido el fin de semana pasado, aunque él todavía se considera presidente. Lo repito otra vez. Soy el presidente legítimamente electo de Ucrania. Me eligieron en elecciones libres y democráticas y me quedo como tal. En una conferencia de prensa realizada en la ciudad rusa de Rostov del Don, Yanukovych ha señalado que seguirá luchando por el futuro de Ucrania y contra los que utilizan el miedo y el terror para controlar a su país, a quienes no dudó en llamar profascistas. Yanukovych también dijo que él no huyó ni lo han expulsado. Simplemente salió del país debido a las amenazas contra su vida y la de su familia. Por otro lado, aseguró no entender el silencio del presidente Vladimir Putin. Creo que Rusia debe actuar. Conociendo el carácter de Vladimir Putin, me sorprende que guarde silencio. Según Yanukovych, solo ha hablado por teléfono con el presidente ruso y no sabe cuándo se reunirán en Moscú. Sin embargo, el derrocado mandatario ha dicho que Rusia debe actuar de acuerdo a los tratados bilaterales. Además, descartó pedir ayuda militar y dijo que toda acción bélica para Ucrania es inadmisible. En su presentación ante la prensa, Yanukovych también afirmó que la situación en Crimea es una reacción natural al golpe de Estado en Kiev. El ex jefe de Estado pidió a los crimeos que no cometan fratricidio y enfatizó en que la península debe seguir formando parte de Ucrania. Precisamente un grupo de hombres armados ha tomado el aeropuerto de Simferópol en la península de Crimea, que según el gobierno interino es parte de una ocupación rusa. En tanto, el Parlamento ha aprobado una resolución para pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que trate la tensión en Crimea, situación que puede representar, según el presidente Oleksandr Turchinov, una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Reapareció entonces el ex presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych. Él ha hablado desde una ciudad rusa y no ha hablado desde Moscú. Es uno de los temas que ha llamado la atención. Por ejemplo, si tiene ese respaldo de los rusos, ¿por qué no habló reunido con Vladimir Putin y desde la capital rusa?
Bueno, no solamente es temores por su seguridad, yo creo que son válidos, sino que también son temores de que pueda ser detenido y de alguna manera pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional, en tanto eso lo ha dispuesto el Congreso de la República. Claro, no hacerlo en Ucrania, pero ¿por qué no hacerlo desde Moscú? ¿Por qué no reunirse con Putin? Parece que hay divergencias, ¿no? Él dice que Crimea debe ser seguir siendo parte de Ucrania, y más bien Putin parece que está Rusia parece que está pensando yo creo en que otra situación. Putin está evaluando todavía qué hacer al respecto, ya que obviamente ni los europeos ni los rusos quieren que esto se vaya de las manos. Es decir, estas diferencias entre Occidente y Rusia pues ya están siendo cada vez más marcadas, y creo que lo está demostrando el movimiento de tropas que ha implementado Putin en la frontera con Ucrania, y de alguna manera ya dentro de la misma Crimea también. Aunque no ha mencionado explícitamente cuál va a ser su posición todavía con respecto a lo que está pasando en Ucrania, pero sobre todo en Crimea, sí ha dicho que había un golpe de Estado en Ucrania, sí ha defendido de alguna manera la situación de Yanukovych, de alguna manera, y todavía estamos a la espera de cuál va a ser su próxima acción. Por lo pronto ya vemos acciones, digamos, off the record, en donde, al parecer, soldados rusos, acá hay cosas muy interesantes, la toma de los aeropuertos y de los medios de comunicación no han sido soldados rusos propiamente con la vestimenta rusa, ¿no? Han sacado todos los símbolos rusos, pero al parecer eran soldados rusos. Identifican, los han visto como soldados rusos. En una población que mayoritariamente de origen ruso, ¿no? Por eso cuando algunos analistas dicen, pero esa es una invasión rusa, ellos contestan, ¿por qué le van a llamar invasión? Más bien están llamando a esas tropas, a esa presencia rusa. El apoyo en Crimea de las tropas rusas ha sido pues es mayoritario, así que y lo hemos visto en el Congreso, como el Congreso esta rada de Crimea de alguna manera ha votado a favor, se ha identificado completamente con Rusia. Y hay otro gobierno, además hay un gobierno regional en Crimea que no responde al gobierno recientemente elegido en Kiev. También ha hablado el presidente de Estados Unidos, ha dicho que puede haber costos, porque van a haber costos, consecuencias, si es que hay una intervención militar rusa en Crimea. Bueno, en verdad la credibilidad del presidente Obama en algunos aspectos internacionales ha quedado mellada luego de lo de Siria, ¿no? Establecer nuevamente líneas rojas ante situaciones. Y después no puede llegar. Y después la pregunta es qué va a hacer, ¿no? Yo creo que a lo que se refiere básicamente Obama, que no lo dice con claridad, es a una intervención rusa en Ucrania, ¿no? Sí. Que no se ha dado. Creo que a eso se refiere. No creo que vaya más allá de una situación de caos, de crisis en Ucrania. Exacto. No creo que Ucrania sea un tema fundamental, pero sí una intervención en un país que de alguna manera tiene cooperación o vínculos con Europa. Me parece que ese sería pues el mayor temor. Ahora, yo estoy seguro que nuevamente Estados Unidos pensaría 10 veces en pensar en un enfrentamiento con los rusos, así como Putin está pensando 10 veces en pensar en un enfrentamiento con Occidente. Con Occidente, y además después del papel que tuvo en el caso de Siria, ¿no? Él logró detener lo que parecía ya una intervención militar de la fuerza estadounidense en el caso del gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Él más bien propuso este desarme, otra salida a la directamente militar. Lo que pasa es que ya Rusia ha tenido comportamientos similares en otras ocasiones en donde donde siempre va bajo la excusa de la protección de la población rusa, y obviamente teniendo en cuenta que en gran parte del este, que además es el sector industrializado de Ucrania, ¿no? Podría haber la población rusa podría ser perjudicada. En ese sentido yo creo que no cabe la posibilidad de que en un momento decida una intervención para proteger a esta población, lo cual ya lo he hecho en anteriores ocasiones. Vamos ahora a una pausa y volvemos.